Octubre 13 del 25 y son las 16 horas y 46 minutos del día. Hoy me encuentro al frente del puente que conecta la ciudad de Detroit, Michigan, con el Canadá. Como pueden ver allá las dos banderas. Esa que ven al fondo, esa es Downtown Detroit y ese que ven al lado del frente es Canadá. Desde aquí quiero traerles encuentro con El Salvador. Se empezó a dictar octubre 2, 25 en Naples, Florida a las 7:26 de la mañana. Acción de gracia por la justicia de Dios al músico principal sobre Mut Laven. Salmo de David, capítulo 9, desde el versículo 1 al 20. Mut Laven se traduce acerca de la muerte del Hijo en hebreo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria perecieron con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me gocé en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higeón Selah. Versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidaron de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Versículo 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Bendito. Santo, Santo Padre, tú eres nuestra salvación. Apiádate de los pueblos que te buscan. Apiádate de Malasia, Nigeria, Irak, Somalia, Siria, Irán, el Congo y todas las naciones que están bajo el poder del Islam, incluyendo Europa. Ven pronto, Señor, para que termine tanta maldad, tantas guerras. Permite que mis hermanos despierten, que los perdidos te encuentren, que las naciones reconozcan que tú eres la salvación de los pueblos y todos los que puedan levantar tu nombre.
como fuiste levantado en el Gólgota, como los valientes de David. Extiende tu mano a todos los cristianos, Padre, que están siendo asesinados en África, y que tu Espíritu Santo toque los corazones de todos. Somos tus hijos, Padre. Ten misericordia, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Abramos el Santo Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. El que levantó en una cruz, crucificado en un madero. Amados, tristemente vivimos tiempos malvados y existen personas que se irritan cuando se les dice una verdad, hasta llegar al punto de apagar la vida de un ser humano por la verdad, por el Señor, por la fe. Jesucristo, por el Señor Jesucristo. Estos seres humanos, manipulados por espíritus de maldad, usan palabras como: no tienes educación, eres incoherente, son locos, son religiosos, son fanáticos y mucho más. Pero Él no los dijo, Él ya nos había advertido hace más de 2000 años. Vamos al libro del apóstol Mateo, capítulo 5, versículo del 11 al 12. Versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Abramos la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. En la historia de las generaciones siempre han existido los malvados, los inicuos, los que no caminan en los estatutos y mandamientos de Dios, los que no tienen el Espíritu de Dios. Abramos el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Me distraje un poquito por estos muchachos que vienen aquí. Son pilots Coast Guard de la parte del Canadá y de la parte de los Estados Unidos. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Existen muchas religiones que viven en la carne y no en el Espíritu. Piensan que por sus obras rituales, tradiciones, son salvos y están procesando una fe falsa, no la fe del Salvador, no la fe por gracia. Abramos la carta a los Efesios, capítulo 2. Leamos desde el versículo 7 al 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Creados en Cristo Jesús. Qué profunda. Y si somos creados a la imagen de Cristo el Nazareno, es porque tenemos el Espíritu de Él. Y Él, Espíritu, nos encamina a su palabra, a sus estatutos, a su ser, ¿Qué es ser? Ser como Cristo. Abramos la palabra de Dios en el libro de Gálatas, la carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe al pueblo de Galacia. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por esto, señores, los que no viven en el Espíritu están en leyes, reglas, legalismos, tradiciones, mandatos, imponencias, prácticas, rituales, veneraciones. Todo esto existe para establecer un código moral, pero no un caminar en el Espíritu con el dador de la vida misma.
En la cruz del Calvario, el diablo dijo: divido para que yo reine, y se crearon diferentes religiones que no hacen un cambio interior en el alma de un ser humano. ¿Qué es una persona musulmana? Es una persona que profesa el Islam, una religión monoteísta, cuyo significado literal es aquel que se somete a la voluntad de Dios, Alá. Ser musulmán implica vivir según las enseñanzas del Corán y las Sunna, tradiciones del profeta Muhammad. Hay unos 210 millones de musulmanes en el país más poblado del mundo. El 15% de la población, la Sharia, permite a los hombres musulmanes tener hasta 4 esposas y no tienen reglas estrictas que prohíban el matrimonio con menores. También consideran a los cristianos como la gente del libro, pero también pueden considerarnos culpables de shirk, debido a la doctrina de la Trinidad y la Encarnación. Los musulmanes son originarios de Arabia y hoy residen en todo el mundo, siendo mayoría en países de Asia, África, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Egipto, Irán, Somalia, Marruecos, y también se encuentran en India, China, Rusia, en Europa y América, donde son minoría. Qué tremendo, ¿verdad? Me pongo a pensar y me imagino esta religión apoderándose del lado occidental del mundo. Esta religión cree que Jesucristo fue un profeta, no el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. El Señor Jesucristo era el Verbo, la palabra que estaba con Dios y es Dios. En su divinidad, Él todo lo creó por su palabra, todo fue hecho por Él y para Él. Vamos al versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Asombrosa es la palabra, santísimo. A Él es el que yo sigo, a Él es el que yo creo, porque no hay otra religión que demuestre tan grande amor por los pecadores, los perdidos. En la religión musulmana es un conjunto de leyes y principios, la Sharia, que prescribe castigos severos. Los castigos varían desde flagelación, amputaciones, pena de muerte. Y se aplica a delitos como robo, apostasía, abandonar el Islam, blasfemia, adulterio, entre otros. Y hay muchos más que aprender de esta religión. Y a mí, en lo personal, no me interesa conocer de un grupo de hombres envueltos en una religión oscura.
donde lo que predomina es todo menos el amor. Predomina otra cosa, pero no el amor. Termino con el primer no en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 25 y 26. Es una oración poderosa de mi Rey, mi Señor, nuestro Salvador. Capítulo 17, versículo 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y sí, nuestro Señor Yeshua HaMashiach está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él es Jesús, el que vive, no el profeta Mohammed. Les voy a terminar con el primer no. En mi último encuentro dije varios no. Dije no a los musulmanes, no, pero decía que nuestra salvación no son los musulmanes, no son los políticos, y dije 12 nos. Y pues en respuesta a este encuentro es que he terminado con esta primera parte, y la primera parte, por supuesto, es no a las religiones. Cuídense mucho, busquen del Señor, como siempre, busquen de su bendita y santa palabra. Puede que regrese pasado mañana a la Florida, y pues antes de salir de la ciudad de Michigan, no sé si muchos saben, pero estoy acompañando a mi hermana en su duelo de haber perdido a su esposo. Y pues desde aquí me despido. Cuídense. Dios los bendiga.